Silent Hill es una franquicia de videojuegos de terror y supervivencia, que es publicada por la desarrolladora Konami en sus distintas entregas. La trama de los Silent Hill no sigue una línea argumental lineal, aunque la primera junto a la tercera entrega, protagonizadas por Harry y Heather Mason, son la excepción. Sin embargo, toda la trama de los juegos gira en torno a una ciudad ubicada entre las montañas y cubierta de una densa neblina, la cual oculta un extraño poder sobrenatural. Pareciendo en las distintas criaturas reconocidas de Silent Hill, destacándose dos de estas, siendo Robbie el conejo de Silent Hill 3, una de las mascotas del parque de atracciones Lakeside, y Cabeza de Pirámide, el verdugo y manifestación de la culpa y el deseo de castigo de James Sunderland, el protagonista de Silent Hill 2. Estos dos monstruos tienen múltiples apariciones en distintos juegos de la serie debido a su popularidad, como en Silent Hill 4, en el que podemos ver a un peluche de Robbie al mirar por la mirilla de la habitación de Aileen. En Silent Hill Orígenes, aparece una pintura estilizada del verdugo cabeza piramidal en la casa Gillespie. En Silent Hill Regreso a Casa, se añadió a Robbie el conejo como el peluche favorito del hermano de Alex. Además, el verdugo cabeza de pirámide volvería a hacer acto de presencia en esta entrega, que incluso está su casco como skin desbloqueable para Alex, el protagonista del juego. En Silent Hill Arcade, Robbie aparece como uno de los enemigos del parque de atracciones, y también aparecía en el final OVNI, además de que Cabeza de Pirámide también hace acto de presencia como un jefe de nivel. En Silent Hill, el libro de los recuerdos, hay un peluche de Robbie que aparece como un arma secreta del juego, aunque también en forma de distintos otros objetos, y también Cabeza Piramidal aparece como un enemigo recurrente en el juego. En Silent Hill Downpour, Robbie aparece como uno de los 7 coleccionables para completar uno de los logros del juego, además de que Cabeza de Pirámide aparece en el final de broma del juego, arrastrando su gran cuchillo para partir el pastel por la mitad. En Silent Hill, La Fuga, Robbie aparece como un guía para el tutorial del juego. En Silent Hill, El Mensaje Corto, aparece una pegatina de Robbie el conejo en algunos de los casilleros del colegio Ebisugaoka. En Silent Hill 2 Remake, se encuentra disponible la máscara de Robbie el conejo, Cabeza de Pirámide, y de Mirai el perro, las cuales estarán disponibles si compras la edición deluxe del juego. En Silent Hill F, hay un traje de conejito rosa para Hinako, que es parte de la edición deluxe, siendo esta skin una referencia a Robbie el conejo, y además tiene una colaboración con Fatal Frame, añadiendo una skin del traje escolar de Hinako. Sin embargo, estos y otros personajes de Silent Hill también han tenido su participación o cameo en otros videojuegos, siendo los siguientes. La espada de Eteria. En este RPG de acción y aventura de Konami, aparece una skin de Robbie el conejo, la mascota inquietante de Silent Hill, estando disponible como un objeto de la tienda del juego, y disponible para todos los integrantes del grupo, teniendo cada uno un aspecto adorable y con distintos colores, aunque este contrasta con su naturaleza siniestra, especialmente en un juego que cuenta con una historia sobre salvar el mundo. Elevits, las aventuras de Kai y Zero. En este juego de recolección de criaturas, hay algunas estatuas y recursos que representan a Robbie el conejo, los cuales se encuentran repartidos por los niveles del parque de atracciones, y que en su descripción del juego, dice que le encanta el ketchup, y esa mancha que tiene no es sangre. Crazy Kart Racing. En este juego karting parecido a Mario Kart, Cabeza de Pirámide, y Robbie el conejo, están disponibles como corredores seleccionables, pero aquí aparecen significativamente menos aterradores, estando con una cabeza más grande que su cuerpo, montados en carritos con los que se enfrentarán a todos sus rivales en competición. Nuevo internacional, Pista y Campo. En este juego, el mismísimo Cabeza de Pirámide se suma a la lista de personajes invitados, entrando como participante para todos los eventos olímpicos deportivos para ganar medallas, en los distintos minijuegos en el que el temido Cabeza de Pirámide correrá, saltará y nadará, con su curiosa forma de chibí que le quita su aura lúgubre. De Busy Basi. En este entretenido juego arcade de minijuegos, Robbie el conejo aparece como un avatar seleccionable que te acompañará bailando o golpeando al botón en lugar de ti, y además,
él es solo uno de los muchos personajes conocidos de Konami, y solo desbloqueables al adquirir el pase electrónico de entretenimiento. Super Bomberman R. En esta subserie del bombardero, se agregaron distintos personajes invitados de Konami, siendo los de Silent Hill, Pyramid Head Bomber, el temido verdugo, Cabeza de Burbuja Bomber, la enfermera enemiga de la serie, y Robbie el conejo Bomber, el cual parece que viene de pintar algo. Además, cada uno tiene su propia habilidad especial en combate, como Pyramid Head Bomber, el cual al activar su habilidad, te podrá dar un insta-kill con solo tocarte. Muerto a la luz del día. En el 16º capítulo de este juego de horror y supervivencia multijugador, se lanzó un crossover con la serie Silent Hill, en el que presenta a Cherry Mason y Cabeza de Pirámide como nuevos personajes seleccionables. También se agregó el mapa, Escuela Primaria Midway de Silent Hill, el traumático centro infantil que se ha manifestado con su diseño retorcido y de pesadillas en todos sus pasillos que tendrás que recorrer y escapar del nuevo asesino, el verdugo Cabeza de Pirámide, el cual blande su gran cuchillo para desatar su retorcido castigo sobre todos los que se le crucen en el camino, donde una vez te rastree, te perseguirá mientras te inflige el mayor sufrimiento posible, hasta el momento adecuado en el que te vaya a desaparecer. Y como nueva superviviente está Cherry Mason, protagonista de Silent Hill 3, una mujer valiente y franca que sobrevivió al infernal otro mundo, y a su vez se vengó de la orden que asesinó a su padre, la cual tendrá un nuevo reto en este juego, que es enfrentándose con el temible Cabeza de Pirámide. Además, también se agregaron distintas skins temáticas de Silent Hill para Cherry y otros personajes, siendo las siguientes. Sybil Bennett, la tenaz agente policial vista en el primer Silent Hill. Alessa Gillespie, la anterior versión y madre de Cherry. Lisa Garland, la enfermera roja del hospital Silent Hill. James Sunderland, el protagonista de Silent Hill 2, quien fue el primero en enfrentarse a Cabeza de Pirámide junto con su compañera María, que también aparece como skin para Cherry. Robbie el conejo, el inquietante traje del parque de diversiones, es adquirido por el grupo de asesinos de la Legión. Y por último, se incluye la skin de la Princesa Corazón para Cherry, un icónico atuendo de la saga, aunque también está disponible para el personaje Feng Min, como el cosplay del cosplay de Princesa Corazón. Visage. En este aclamado juego de terror psicológico en primera persona, hay un huevo de Pascua que hace referencia al juego Silent Hill 4. Este huevo de Pascua se inicia cuando encuentras una llave en el lavabo, y subes las escaleras de la casa y encuentras una caja fuerte, que al abrirlo habrá una nota que dice, Habitación 302, apuntándote al sótano. Una vez que bajes al sótano, y entres a la habitación, te encontrarás con la conocida puerta encadenada y con candados de Silent Hill 4, el cual te dará un susto, pero con un toque divertido. Engaño oscuro, monstruos inmortales. En este juego multijugador de laberintos, aparecen algunos monstruos icónicos como invitados, donde en un crossover con Silent Hill, se agregan nuevos monstruos, siendo la sangrienta enfermera, uno de los más conocidos enemigos de la serie, la cual tiene la habilidad de aumentar y reducir el daño de los ataques. Robbie el conejo, es agregado junto con varios de sus otros colores alternativos, donde esta temible mascota del parque tiene la habilidad de multiplicarse y atacarte con una gran horda de conejos. Y como nuevos mortales están, Sybil Bennett, la agente policial que ayudó a Harry Mason a encontrar a su hija en el Silent Hill original, que además de llevar su pistola tiene la habilidad de romper la defensa del enemigo. Y Heather Mason, aunque en realidad se llama Cherry, ella es la encarnación de Alessa, una chica con un don espiritual, la cual le otorga la habilidad del sello de Metatron, permitiéndole dar un aumento y reducción de daño. Además de los personajes se incluye un nuevo mapa, siendo el conocido pueblo de Silent Hill, donde las calles están llenas de neblina, y albergando varios peligros propios, apareciendo el Gritón de Aire, una criatura del primer Silent Hill, el cual te atacará y perseguirá si te encuentras cerca de su lugar de patrullaje. Y como no, aparece la cosa piramidal roja como jefe del mapa, que al ser activado, se te acercará con su gigantesca espada para derribarte, aunque también este tiene un ataque especial que te aprisionará al invocar unos sellos místicos por todo el piso,
pero si es que los evitas, él puede de igual manera acercarse a ti con su gran velocidad o teletransportación. Astros Playroom. En este plataformero con distintos bots con disfraces de juegos conocidos de PlayStation, aparece un bot con skin de cabeza de pirámide cerca de la zona de la arena de combate en el nivel Fuerza G. De la misma forma en Astrobot, volvería a aparecer un bot disfrazado de cabeza de pirámide, aunque aquí se le aprecia con un mejor diseño de su skin. Estado de supervivencia. En este juego móvil de estrategia y supervivencia, se inicia un evento de colaboración con la franquicia Silent Hill, apareciendo Heather Mason como una nueva heroína atrapada en este mundo invadido por zombies. En este evento se incluyen misiones especiales para experimentar una nueva historia de Silent Hill, donde hay peleas contra jefes, y de defensa contra monstruos, además de distintos minijuegos para ganar fichas del evento, y conseguir todas las recompensas temáticas para decorar tu fortaleza y mejorar a tus tropas con artículos temáticos. En la serie Metal Gear, se incluye elementos de Silent Hill en algunas de sus entregas, como en Metal Gear Solid 3, donde se pueden encontrar extrañas pinturas sacadas directamente de Silent Hill 3, estando ubicadas en la biblioteca en el edificio Granini. En Metal Gear Online, está disponible una máscara de Robbie el Conejo, estando como objeto desbloqueable para aquellos que ganen los suficientes puntos de juego, y así comprarla de la tienda de objetos. En Metal Gear Survive, está disponible el conocido casco del cabeza piramidal, el cual se desbloquea en un evento llamado La historia del investigador, en el que deberás ganar puntos de batalla al enfrentar a las hordas de infectados, y así obtener el accesorio cabeza de pirámide, aunque también estos infectados llevan este temible casco por el evento. En Metal Gear Solid 5, Hideo Kojima incluye un huevo de Pascua relacionado con su en ese entonces no cancelado Silent Hill PT, el cual dirigía en su desarrollo. Este huevo de Pascua lo encontrarás en la región fronteriza entre Angola y Zaire, donde hay una pequeña carpa con una radio en el interior que reproduce un audio en repetición distorsionada, donde esta es la misma que se escucha en PT en una de sus radios, y así empezarás a escuchar este mismo audio distorsionado. Y en Death Stranding, juego creado por Hideo Kojima, tiene una referencia al cancelado PT, que ocurrirá en un momento al azar después de que Sam se despierte en su habitación, donde descubrirá que hay una figura oscura de pie dentro de su ducha, la cual recuerda a la mujer espectral Lisa con sus mismos movimientos erráticos. Y al ir acercando la mirada a esta presencia, se desarrollará una escena de lo más inquietante. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó el video, deja tu like y comenta si conocías la existencia de la mayoría de estos cambios, o cuál de estos fue para ti la más divertida e interesante. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta luego.